Mamá. Ay, popeo, pagma. Ahora vi que ya pun amo. Saya ya desayunan pamas y es que ya pamas na algo na pero como puan tu ya na ipaimbe. Ma, será ya yo. Ya yo hay más seña, que me lavado pues namba ay ko. Ay, cómo mañana pasada. De ko yan busate. Será ahí está, no sé. De ko pesa ko asunción en la tarde me pun. Hagan como. Ba ya o pai tema mami ne. Ba đâu mình mà. De ko café he ua hoy ne. Utama. De usted ko mia galleta. Mientras tanto, pues ya te eres. No se ha mandado usted galleta. Porque yo para este... Mo ko ho dia Fati. Ano ka ni re ingo ai. Ba ko ja bo. Ba ai kon dala po be ja bo ande usted ya tengo la galleta seco. Será ahí está, usted.